Gracias, Ekain. Hola, Egunon, buenos días. Bueno, lo primero, agradecer a toda la mesa las ponencias tan interesantes y estas jornadas que organizan Ikuspegi y Biltzen que tocaba, ¿no? Es parte de ese cambio de paradigma, de ese cambio de discurso al que estamos asistiendo, que cada vez más personas estamos intentando socializar. La pregunta va para Rafael, aunque puede ir para toda la mesa. Sí, y tiene que ver con... hacías una pregunta muy interesante que era ¿qué interesa en la economía estudiar desde el punto de vista de la inmigración? Y dabas una serie de respuestas desde el punto de vista microeconómico, macroeconómico, etcétera. Yo creo que estáis siendo muy contundentes. Creo que en Ikuspegi y el informe presentado por Arcaich nos están hablando de datos de la contribución a las arcas públicas, el balance entre ingresos y gastos, etcétera. Pero a mí hay una parte que me interesa, como técnico que trabaja en el ámbito local. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Getxo, en relación con el Centro de Promoción Económica y Empleo, y que es el emprendizaje de la población inmigrante extranjera, que es uno de los, creo, de los grandes desconocidos y de las grandes contribuciones de la población migrada a nuestra sociedad desde el punto de vista económico y social, fundamentalmente, ¿no? Hay artículos por ahí que van apuntando hacia un concepto nuevo, que es el de economía de barrio, que no tiene que ver con un impacto potente y significativo en el Producto Interior Bruto de nuestras ciudades, pero que sin embargo tiene efectos netamente positivos para la vida en el barrio, precisamente, ¿no? Lo apuntaba además Arcaich al principio, ¿no? Hablaba de ese efecto transformador, de esos negocios que se van cogiendo, asumiendo por personas inmigrantes extranjeras. Y yo quizás, no sé, igual porque no lo he sabido ver en esa diapositiva, Rafael, pero sí que he hecho de menos esta parte. No sé qué opinión tienes. Mientras se va animando el resto del auditorio, puedes ir contestando, sí. Bueno, todos los de la mesa. No, sin duda, la parte del micro puede ir hacia eso. Lo que pasa es que no hay datos. Yo hablaba de qué estamos analizando en economía y decía la principal carencia es que no tenemos información, que el fenómeno nos llegó de repente, casi sin saber, que hasta 2005, 2006 no había nada, pero nada, y a partir de 2007 empiezan a salir algunos datos de 2005. Nos falta información. Es un efecto muy interesante que nos gustaría poder analizar y en cuanto tengamos más, por parte de las administraciones, más capacidad de conocimiento directo, lo haremos. Ahora hay alguna cosita, sí, hay algunos estudios que han hecho la Universidad de Valencia muy interesantes, no solo sobre emprendizaje a nivel local y regional, sino también nueva industria ligada con la industria en el país de origen y relaciones comerciales de productos distintos, porque ahora mismo hay una población que los demanda, ¿no? Y que está dispuesto a hacer, en cierta forma, exportar cosas de su lugar de origen al territorio nacional. Hay cosas, pero no hay datos. Entonces, de momento, no es que no interese, sino que no se puede hacer gran cosa, que no se puede estudiar. Hay dos fuentes que a mí me parece que pueden ser muy interesantes, o sea, la del impuesto a actividades económicas, la del IAE, y la del RETA, la tasa de altas en el régimen de empleo de autónomos, donde ahí sí que podemos empezar a encontrar cosas tan significativas como que en los primeros 5 meses de este año, el 70% de las altas de autónomos en España pertenecen a colectivo nacional extranjero, no de origen extranjero, nacional extranjero. Y ahí vemos un cambio muy significativo. Probablemente podemos hablar de una precarización del mercado, de falsos autónomos también en muchos casos, como nos pasa también a los autóctonos, pero seguramente ahí se está, en ese 70%, se está viendo que hay un alto nivel de emprendizaje y además parece ser que es parte del proyecto migratorio de muchas personas pasar a ese régimen, con lo cual ahí hay ya dos fuentes como bastante potentes que a nivel local las estamos mirando. A nivel local, el IAE es una base de datos fácilmente explotable si se puede cruzar con otras bases de datos de terceros que tengan los ayuntamientos. Y yo ahí lo que invito es a que, veo porque os necesitamos, o sea, no, más que nada es egoístamente que lo estoy formulando. Necesitamos que nos miréis, que nos llaméis y que nos digáis, oye, ¿qué tenéis? Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Igual de unos cuantos ayuntamientos que empecéis a testar, pues puede ir surgiendo otro tipo de, no sé, otro tipo de sensibilidad por parte de quienes tienen los superdatos o los big data esos,
hace poco, como anécdota, ¿no? O sea, mi pareja es autónoma y recibe la encuesta del gobierno vasco, del Eustat, como autónoma, donde si dices, si solamente hubieran puesto la variable país de nacimiento o incluso nacionalidad, tendríamos toda la información desagregada que quisiéramos. En este caso estábamos hablando de un colectivo muy concreto, era una encuesta que se hacía al colectivo de fotógrafos, pero esa misma encuesta, con la variable incorporada ahí, nos daría toda la información que necesitaríamos para un estudio de dónde vienen, cómo están y hacia dónde van, casi prácticamente, ¿no? Pues quizás ese puede ser el cambio, un Eustat que sea sensible a ese primer tema, meter la variable. Y a partir de ahí, claro, luego ya está cómo lo explotáis, ¿no? Pero... Sí, yo quiero hacer un comentario con lo que respecto a tu intervención. Yo creo que ese tipo de trabajos que tú planteas, obviamente, o sea, estoy de acuerdo con lo que ha comentado y de acuerdo contigo también. Es decir, y uno de los objetivos que tenía, por ejemplo, el estudio que ha presentado Antidio es poner encima de la mesa qué datos hay y cuáles son los déficits que existen, ¿no? Es decir, la administración pública, entendido en un amplísimo sentido, genera una barbaridad de información, Sin embargo, muchas veces esa información, pues, en el tema de población extranjera, no la vamos a explotar porque no meten la variable de origen o nacionalidad, ¿no? Eso al final va a ser un trabajo de sensibilización también por parte de las administraciones públicas, de que en toda la información que vayan recogiendo vayan metiendo esa casilla. Sin embargo, también hay gente que no le parece bien. Sobre todo, sobre eso también hay que discutir, es decir, por qué se tiene que preguntar el origen de la ciudadanía, ¿no? O sea, por eso te digo que también hay una controversia que no piensa que hay ciertos sectores que piensan que eso no se debería de hacer por una cuestión de integración, discriminación o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay un debate. Sin embargo, en el tema del emprendizaje, yo creo que hay el valor añadido que nos pueden dar los trabajos de ese tipo serían los trabajos más a nivel cualitativo. Es decir, ver un poco las trayectorias de gente que ha emprendido. ¿Por qué han emprendido? Porque, a ver, no vamos a mitificar al emprendedor. El emprendedor muchas veces, por mucho que ahora está muy de moda, muy en auge, tal y cual, lo hace partiendo de una situación de necesidad, la gran mayoría. En una situación de necesidad, en una situación de un altísimo riesgo económico, si el negocio no sale bien, ¿no? Por lo tanto, no todo el mundo puede emprender. Mucha gente emprende, no sale y luego no termina bien si no le ha salido bien el negocio. Y sobre todo que parte de una situación de necesidad. Y por otra parte, yo lo que sí creo que es positivo, y lo uno con lo que he comentado yo al principio de mi presentación, que es la recuperación en nivel micro de los tejidos comerciales de proximidad. Barrios donde había tiendas cerradas, zonas donde la ciudad había perdido vida, tipos de bares, por ejemplo, porque estamos hablando mucho del sector servicios principalmente, ¿no? Una realidad que se está dando en múltiples ciudades, que también ha llegado a Bilbao, que en Barcelona, por ejemplo, ha sido un fenómeno increíble, ha sido el tema de cómo el colectivo chino se ha metido a los bares, a regentar bares, el bar de la tasca de toda la vida, ¿no? Como en Barcelona se suele llamar el bar Manolo, ¿no? Y de repente a la noche a la mañana pues tenías de estar Paco, tenías a Chulí, ¿no? Allí. Y el bar sigue igual, ¿eh? Ofrece lo mismo, paella, bravas, rabas, tal cual, pero... ¿Y qué han hecho? Pues justamente un montón de bares que tenían un riesgo de cierre se mantienen abiertos. Y eso luego tenemos el ejemplo ya de las tiendas, ¿no? De las tiendas del pequeño comercio, de cómo han revitalizado. Entonces, yo creo que esa parte es beneficiosa más allá del
potencial económico, ¿no? Que lo tiene también, ¿no? De generador de actividad económica, de empleos y demás, pero también del impacto en la vida y en el tejido social, ¿no? Y creo que por esa parte también es importante, y hay también los trabajos más a nivel cualitativo también pueden tener su importancia. ¿Alguna consideración más? ¿Ninguna? Bueno, si no hay otras, porque yo tendré ocasión de hablar mañana. A mí, sobre la exposición que ha hecho Antidio y sobre ese que considero estupendo trabajo que han hecho coordinadamente 4 observatorios en España, donde están probablemente de los mejores investigadores en este campo. Y esto lo estoy diciendo aquí, pero lo escribiré dentro de poco. No, yo encuentro, y no he acabado de leer el libro, pero ya lo había ojeado, encuentro que se han resuelto bien muchos temas, pero hay, como tú has dicho en la exposición, zonas complicadas. Yo diría, haría 3 cosas que os pueden ayudar para la reflexión de lo siguiente que tenéis que hacer. Uno es pensar bien la definición. Esta definición de decir integración equivale a equiparación es más compleja de lo que parece. Claro, porque cuando hablamos de inmigración parece que estamos pensando solo en el efecto de digamos, diga origen, pero hay el efecto clase, y el efecto clase todo lo nubla, y hay sobre todo la interacción entre el origen social y el origen étnico o origen nacional. Los inmigrantes no son solo que sean de otro país, es que son clase trabajadora. Y entonces, cuando haces esta comparación y tienes en cuenta esto teóricamente, ya sé que luego me vas a decir, los datos no permiten, esto ya lo sé, los datos no permiten, pero en la reflexión esto es importante porque quizá parte de esto explica esta paradoja de que las comunidades autónomas más activas en política social resulta que en vuestros datos sean las que dan peores indicadores de integración. ¿Por qué? Quizá tenga que ver con, me atrevería a decir, la estructura social de las comunidades autónomas, ¿no? Y esto me lleva a una sugerencia que quizá valga para la siguiente edición, que analizarais indicadores contextuales. Es decir, indicadores contextuales de 2 cosas, no sé si a nivel de NUTS 1 o nivel de que ahí los efectos se disimulan, o a nivel de comunidades autónomas, que sería probablemente más claro, de metiendo características de la estructura económica y social de estas comunidades autónomas para ver qué relación tiene esto con los procesos de integración, ¿no? Y características sobre las políticas, utilizando la experiencia del MIPEX o del MIPEX, como queráis, que es capaz de cuantificar. Ya sé que aquí el marco nacional es el que da una gran parte común, pero hay diferencias entre comunidades autónomas. Si sois capaces de buscar indicadores de eso, relacionar esos indicadores con vuestros, con los que habéis trabajado. Y una tercera sugerencia, que es más también una de esta definición que hacéis de integración, equiparación, es de donde sale el tipo de indicadores que utilizáis, que da un poco lugar, ayer hablamos en la cena de esto, que es como el indicador de la pobreza, como indicador relativo. Es decir, hacer esta equiparación os lleva a construir indicadores solo relativos, donde comparáis en términos relativos cuál es la situación de los inmigrantes en Navarra o en el País Vasco con los diré, autóctonos de estas, o españoles en estas comunidades autónomas. Y claro, son indicadores solo relativos. Si hubiera la posibilidad, pero no me preguntes cómo, porque no lo sé, de hacer otro tipo de... Esto es el mismo problema que la pobreza. Es decir, si usas un indicador de que es el 60% de no sé qué, pues siempre te va a salir, como comentábamos ayer en la cena, que hay en torno al 18 o 20% y siempre habrá el 18 o 20%, y esto está en la misma, implícito en la misma definición,
porque no tienes en cuenta el factor desigualdad. Pero intentar buscar otro para complementar con esto, ¿no? Y esto nos desdice. A mí me parece y termino ya, un trabajo de un extraordinario interés, con todas las limitaciones que hay en los datos, no solo porque hayáis descubierto fuentes que antes no nos dábamos cuenta que podíamos utilizar para esto, sino porque es así como se comienza a hacer trabajo de investigación en temas de inmigración, y esto no se ha hecho a otros niveles. Por ejemplo, lo que ha hecho la OCDE sobre integración es mucho más flojo en términos analíticos que vuestros indicadores, en mi opinión, ¿no? Por eso me parece un gran avance, pero con algunos problemas de estos teóricos. Luego, no problemas, digo que hay que buscarle otra dimensión, pero quizá lo más práctico de lo que os digo es lo de los indicadores contextuales, que esto ayudaría a entender mejor esta paradoja, ¿no? Si no, uno no puede entender cómo es que Navarra sea la comunidad que sale peor parada. Dice, no es posible. Sí es posible probablemente en cuanto metierais otros indicadores. Bueno, perdona. Pues tienes toda la razón. Gracias, lo primero, por tus palabras y por las aportaciones, ¿no? Que, como decía al principio, es como te ayuda a mejorar, como ya sabemos, pues los estudios y demás. Es cierto, y queda igual mal decirlo, pero estamos orgullosos del trabajo realizado, en cuanto sí que es algo inédito, que hasta ahora no se había hecho en España, y que aporta algo de luz, ¿no? A partir de ahí, cuanta más luz aporte y cuanto más se mejore, pues desde luego que, como decía, el ejemplo del MIPEX, ¿no? Del que se inició en 2006, creo, al actual, pues ha evolucionado considerablemente. Bien, pues sí, de acuerdo, está muy bien la idea de los indicadores contextuales, porque nosotros en el estudio sí que lo abordamos, pero a nivel relatado. Intentamos dar una explicación de cuál es la situación de las comunidades autónomas, de las zonas, porque tiene su influencia grande, ¿no? En términos de, sobre todo, políticas sociales y el contexto económico. Nosotros le llamamos, sí que inicialmente empezamos a hacer algo así como esos indicadores, porque tema PIB y otros le llamamos eje cero, ¿no? Pero no lo desarrollamos, y los datos como tal no los abordamos en el texto. Está bien la idea para ver cómo, de algún modo, porque seguramente nos daría algo de luz, ¿no? Nos daría luz, ¿no? Uno de los, con lo que comentabas al principio, y ya lo he comentado yo en la exposición, de los principales problemas que vimos y con el paso del tiempo lo hemos visto más claro, es lo de la definición, que es lo de la integración como tal, con equiparación, que es de difícil solución, ¿no? Porque en algún momento tienes que poner el límite, y el ejemplo de la integración a la baja es algo que es así, ligándolo a tus últimas palabras. Como puedes decir que un inmigrante está más integrado en Andalucía como tal, ¿no? Y cuando hablo de integrado, digo a todos los niveles, que puede ser socialmente, de relaciones, etcétera, pero en el aspecto de empleo y bienestar, del bienestar material, ¿no? En bienestar económico, pues ¿cómo puedes decir que está mejor a nivel general en Jerez, por ejemplo, en Cádiz, con una tasa general de paro del 40%, alguien que está igual, incluso que puede que esté trabajando aquí, ¿no? Entonces, porque claro, es que los autóctonos estamos mejor, ¿no? Y hay algo que, por ejemplo, en su momento comentábamos, dicho a lo bruto, ¿no? Se podría decir algo así como que aquí en Navarra y País Vasco especialmente, y lo digo a lo bruto, también de manera provocadora, nos hemos servido más de los inmigrantes a nivel general para mantener nuestro nivel de bienestar, ¿no? Se me entiende, ¿no? Entonces, dices, para ¿quién en otros lugares, pues las posibilidades laborales, de inserción laboral, etcétera, son menores, pero aquí para mantener nuestro statu quo, pues hay quien está haciendo otro tipo de roles que a priori también son los similares a los que pueden, por tareas, lo que pueden hacer en otras partes del Estado,
pero aquí la diferencia es más notable, ¿no? Y cuando caes, por ejemplo, cuando pierdes la red de protección, ¿no? Si no tienes red de protección, las vas a pasar más canutas aquí que en otras partes, ¿no? También sería la contrapartida. Pero muy interesante todo lo que has dicho y desde luego que nos va a servir para dar una vuelta porque estamos ahora mismo dándole a ello, ahora estamos sacando datos y nos va a servir, Ya hablaremos. Teníamos otra pregunta ahí, sí. Muchas gracias a todos los ponentes. Mi pregunta va para Antilio, que me he quedado un poco sorprendida cuando has comentado el tema de la naturalización, como que en Navarra se naturaliza a más gente, porque la realidad es que ser español da más derecho. Esto está clarísimo, ¿no? Las personas inmigrantes lo tenemos muy claro. Entonces, y los criterios para naturalizarse, pues para algunas nacionalidades son más favorables. Por ejemplo, la gente latina en general, con 2 años de residencia legal ya pueden empezar el trámite, los demás 10 años. Entonces, todo el mundo, normalmente para poder acceder a una ciudadanía completa, digamos, también entre comillas, porque ahora mismo los propios españoles y españolas también hay recortes de esta ciudadanía. Entonces, para poder acceder a esos derechos, la gente aspira a tener la nacionalidad. Por lo tanto, no entendía muy bien, ¿no? Si estás en Navarra y cumples los requisitos, normalmente aspiras a ser español, y si estás en Canarias o en Cataluña sería lo mismo, porque da acceso a una plena ciudadanía. Entonces no entendí muy bien esa diferencia que comentaste. Gracias. Bien, lo que me refiero, efectivamente la norma de acceso a la misma, pero los resultados, digamos, lo que nos dicen los datos es que las personas que solicitan y que la adquieren en definitiva no son las mismas. En este caso, siempre no va a haber una homogeneidad que todas las personas en todas partes accedan de la misma manera, ¿no? ¿Qué es lo que vemos a través de los datos? Que no solamente en Navarra que accede más, y digo Navarra como a una otra comunidad, frente a otras, por ejemplo, como Murcia, donde Murcia es de la que menos tasa da a nivel de acceso, comparándolo con los colectivos de origen. Ya sabemos que las personas latinoamericanas tienen esa facilidad, son privilegiadas con los 2 años. Pero comparándolo con el colectivo de origen entre las personas latinoamericanas, por ejemplo, por cada comunidad autónoma, en Navarra sigue saliendo. En Navarra, precisamente ayer estuve trabajando en esos datos, hay más personas, no sé si Madrid también está por ahí, pero bueno, en Navarra el 60% de las personas latinoamericanas, o sea, hay más personas de origen extranjero que se han nacionalizado que las que se han quedado como extranjeras. Frente a otras, por ejemplo, en Murcia, el propio colectivo latinoamericano, el requisito sigue siendo el mismo, pero no acceden de igual manera. Acceden de menor manera, solicitan menos la nacionalidad española. Y además en Murcia, por ejemplo, que igual habría que ver si obedece a otras causas, que precisamente igual serían las causas de contexto. Ponen, pese a que las naturalizaciones se deciden en Madrid, inicialmente es en los registros civiles, etcétera, donde se hace todo el trámite, ¿no? Más allá de que justamente ahora ya sabéis que ha entrado en vigor la ley de reforma, que se tiene que pagar, ya se acaba la gratuidad, etcétera. En Murcia, en los últimos 10 años, la tasa de las personas africanas de acceso es del 4%, frente a las demás, que mínimo es el 10%, ¿no? O sea, las personas africanas en Murcia acceden menos, ¿no? Frente a otras. ¿Por qué? ¿Puede ser que pongan más trabas en los registros civiles de Murcia? Pues igual sería un indicador de contexto de difícil hallazgo, por decir así. Pero eso es a lo que iba, que no es tanto en normativa, sino que luego los resultados sobre los colectivos de origen son diferentes. Y esa sería una de las hipótesis, pensar que tú te nacionalizas porque crees que tienes una mejora en tus condiciones de vida, ¿no? Más allá de que también creo que ha habido en estos años un aumento ostensible de las naturalizaciones por 2 cosas. Uno, porque la gente está en mayor situación de irregularidad. Esto en 2003 sería impensable, cuando un 60-70% de las personas extranjeras eran irregulares, ¿no? Y 2, sobre todo, como estrategia frente a la crisis, ¿no?
tienes más derechos, incluso puedes volver a tu país de origen, irte a otro país, etcétera. Como estrategia, vamos, yo lo haría si pudiera, ¿no? Es claro, más allá de que sea un tema compartido, simbólico, de que sientes una identidad común o no, ¿no? Pero son muchas variables, desde luego, las que tienen que ver con las naturalizaciones, ¿no? Pero lo que está comprobado también a nivel europeo es que naturalizarse, para las personas naturalizadas, tienes mejores resultados que si mantienes tu nacionalidad de origen, ¿no? Sí. Vale, es que casco. La movilidad, porque claro, a veces la gente empieza por provincias o zonas para poder tener el primer permiso y luego se va a otras comunidades donde, digamos, el contexto es más favorable y allí ya deciden asentarse. Cierto es que la movilidad de las personas extranjeras es muy superior a la de las autóctonas y ahí hay una parte intangible, ¿no? Intangible, en parte tangible, en parte se puede medir, pero los datos, por ejemplo, relacionados con Padrón, nos dice que la mayoría de las personas se quedan en esas comunidades autónomas y en el caso de Navarra, como os digo, por ejemplo, con estas tasas de naturalización, lo que seguimos viendo es que en el padrón, con todas las depuraciones que se está haciendo en los últimos años, ¿no? Que también eso ayuda a mejorar, ¿no? Pues las personas siguen mayoritariamente, ¿no? En un alto porcentaje en esos entornos, ¿no? Y en este caso esa es la idea, o sea que en algunas comunidades autónomas se naturalizan menos que en otras. Y podemos pensar que es por tema igual de condiciones vitales, ¿no? Sí, se nos ha hablado del impacto socioeconómico de la inmigración. Los cambios que ha habido en el cálculo del Producto Interior Bruto, la estimación del aporte de prostitución y drogas hizo que se diera un incremento de 1,7 puntos en la economía española. ¿En qué medida los datos que nos habéis facilitado tienen en cuenta este hecho? Porque me ha dado la impresión de que es todos aquellos ciudadanos que aportan. Entonces, este hecho de introducir prostitución y drogas, y en el tema de prostitución, en torno al 93% son personas inmigrantes. Entonces, ¿en qué medida este hecho se ha tenido en cuenta para medir el impacto? Si no me equivoco, eso ha sido un cambio de hace menos de un año. Hemos analizado año 2008 y 2012. Por lo tanto, eso no tendría, los cambios que tú estás señalando no influyen en los resultados porque ha sido a posteriori. Yo aquí sí que quisiera aportar mi opinión personal, desde la perspectiva, por lo que tengo entendido del estudio, es de lo que aportan o lo que ingresan. En este caso, en cuanto dices, por ejemplo, la prostitución, las personas, como dices, en gran parte son extranjeras, ¿no? Prostitutas. Lo que son es las, digamos, ellas ahí no ganan, quiero decir, lo que son es muchas veces las sufridoras de toda esa situación y ese dinero, quiero decir, además de que ha habido una polémica, como todos sabéis, una gran polémica con ese cálculo, ¿no? Ese cálculo que es a ojo de buen cubero y lo que se basaban en el estudio es en estadísticas oficiales. Y que sí, en estadísticas oficiales que no se puede desagregar de ningún modo Euskadi cuánto ingresa o cuánto gasta en prostitución o en drogas, ¿no? Y si alguien lo sabe, que me lo diga, pero vamos. Nada, muy breve. El cálculo es interesado. El cálculo de incorporar esa partida en el PIB, que por otro lado estaba desde el año 64, en la contabilidad oficial aparece eso y siempre quedó vacía, es interesado. Hay que reducir el déficit en porcentaje del PIB y qué puedes hacer que sume en el cociente, qué puedes hacer que baje de un 3,5 a un 3,
pues bueno, una cifra que nadie puede decirte si es verdad o mentira, pues no se puede medir. No tiene ningún sentido. Y ahora, si hiciéramos los mismos cálculos que ha hecho Arcaiz en el 8, en el 11, si sumáramos esa cifra inventada en todos los sitios, la aportación, bueno, partiría de un escalón más arriba, pero habría subido los mismos para arriba. Estás cambiando simplemente el valor de base y sirve para lo que sirve. Sirve para reducir los porcentajes de déficit y porcentaje de deuda del PIB. Pero no tiene incidencia en este tipo de estudios. No, los escalones serían lo mismo. Hola. Mira, habéis comentado que el índice de paro en algunas comunidades es diferente, es decir, es más bajo el de los nativos que el de los inmigrantes. Has comentado, por ejemplo, el caso del País Vasco y de Navarra, donde el índice de paro de los nativos es inferior al de los inmigrantes y que, en cambio, en otras comunidades, como por ejemplo, a citar, Murcia, era bastante más igualado el índice de paro. Mi pregunta es, a ellos, ¿cuál es la comunidad que más les favorece, que más les ayuda en cuanto a políticas sociales, en cuanto a considerarlos, me refiero, con más dignidad, en cuanto a facilitarles trabajo? Quiero decir, ¿hay alguna comunidad que destaque más? Eso es, un poco. Bien, ahí entraríamos en la parte que Lorenzo comentaba. O sea, eso no, digamos, no lo analizamos en el estudio, para empezar, ¿no? ¿Y por qué no lo analizamos? Porque sería en parte lo que comenta Lorenzo, eso sería un análisis tipo MIPEX, ¿no? En su momento, yo de una manera, en esa línea, por ejemplo, hace unos años hice un análisis de las políticas autonómicas, ¿no? Y las políticas son, o sea, una cosa son las políticas y otra los resultados, ¿no? A nivel general, en el análisis, por ejemplo, que hice yo en su día y lo que aún no puede pensar ahora, en la línea de lo que comentas, pues podemos pensar que con ciertos matices, pero por ejemplo, Euskadi desde luego sí que es en determinadas áreas sí que sería un caso paradigmático para bien, ¿no? En alguna de las cuestiones a nivel de protección social, buscar empleo aquí, bueno, pues es que los servicios públicos de empleo, pues es que eso de ayudar a buscar empleo ya sabemos que es muy relativo, ¿no? Pero a nivel de protección social, yo creo que sí que hay comunidades que lo hacen mejor y peor, pero estoy hablando también incluso de políticas educativas, políticas sanitarias. Políticas sanitarias, pues poner el ejemplo, después del decreto de 2012, el Real Decreto del Estado, de cómo algunas comunidades autónomas, frente a la postura del Estado, tomaron su propia decisión, ¿no? De dotar de derechos a la población extranjera. Entonces, frente a otras que no lo han hecho, ¿no? Con todo, ahí hay un tema. Podría haber una deriva y que da para todo un debate filosófico y muy interesante además, que sería sobre la atracción del bienestar, ¿no? Alguien puede decir, pues si es así, pues bueno, ligado a la renta garantía de ingresos, ese discurso aquí ha estado, ¿no? Aquí vienen pues porque se les da estas prestaciones. Bien, esos estudios, por ejemplo, en Alemania y en otros países del norte llevan años haciéndolo. Si fuera así, digamos, con esa premisa, ¿por qué Euskadi, que da tantos derechos, tiene tasas similares o por debajo de la estatal de extranjeros? Si fuera así, todos estarían aquí. ¿Qué hace un inmigrante en paro en Murcia, en Andalucía? ¿Por qué no viene aquí? Pues porque no es tan sencillo. Pues porque el principal, y eso creo que Lorenzo ya le escuché hace años, el principal efecto llamada que ha habido aquí no fue la regularización de Zapatero del 2005. El principal efecto llamada ha sido un mercado de trabajo en gran parte sumergido, en el cual, por ejemplo, en el año 2000, 2001, 2002, si llegabas a Barajas, a los 2-3 días o a la semana estabas trabajando bien en Madrid o bien en Murcia, ¿no? De aquellas maneras o lo que fuera, ¿no? Pero la atracción del bienestar, ¿y qué hacemos nosotros aquí con tanta tasa de paro, ¿no? Y no estamos en Suecia, ¿no? ¿Que no? O con las prestaciones que te dan en Alemania, en Austria. Pues porque no es tan fácil.
¿no? Porque uno tiene raíces, etcétera, y así. Entonces sí que es cierto que hay comunidades autónomas que dan, bueno, me estoy alargando mucho en la respuesta, pero en definitiva sí que hay comunidades autónomas con mejores políticas, pero la gente no se mueve por eso, en definitiva. Sí, yo comentaría con este tema y creo que es interesante. En tema de protección social, yo creo que Euskadi tiene uno de los sistemas de protección social en comparación con el resto del Estado más desarrollados, ¿no? Y en este sentido la renta garantía de ingresos y el complemento y la prestación de complemento por vivienda son los dos elementos, las dos prestaciones paradigmáticas y que también de alguna manera han servido para mantener cierto grado de cohesión social en los tiempos que estamos, ¿no? Por lo tanto, eso, pero luego al mismo tiempo y en relación a lo que ha comentado Antidio, Euskadi tiene una pega muy importante para la población inmigrante, que es su mercado laboral. El principal atractor de los flujos migratorios es el laboral, porque estamos hablando de una inmigración económica. Sin embargo, en el caso de Euskadi, estamos hablando de un mercado laboral pequeño, estamos hablando de un mercado laboral bastante cualificado y bastante regulado, ¿no? Cuando hablo de un mercado laboral regulado, quiere decir que la economía sumergida, los sectores que tienen mucha economía sumergida, pues no son tan relevantes. Tenemos una agricultura limitada y tenemos un sector de la construcción que, quitando en algunos lugares, como por ejemplo podría ser en épocas pasadas Vitoria-Gasteiz, pues tampoco ha tenido la relevancia que ha tenido en otras partes del Estado. Por lo tanto, ese mercado laboral con unos nichos laborales que están muy centrados en el sector servicios, que es principalmente en el cuidado doméstico y luego en los servicios, en las tiendas y demás, son los principales nichos que tiene la población extranjera aquí en nuestro mercado laboral. Y entonces eso lo que hace es que la llegada sea mucho más, no crezca de una manera tan importante como creció en otras épocas, ¿no? Y entonces eso también es un problema para la población extranjera de incorporación al mercado laboral, sobre todo para ciertas nacionalidades, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos, por ejemplo, un inmigrante en Murcia, ¿no? O en un lugar en una región con menores políticas o peores políticas sociales, pero al mismo tiempo con una economía sumergida mayor, pues por la vía de las prestaciones económicas estaría peor, pero seguramente para encontrar un trabajo, y no me voy a meter ya en la calidad del trabajo porque doy por hecho que va a ser un trabajo precario, pero el tema de la empleabilidad en sí lo va a tener, entre comillas, más sencillos. Por lo tanto, se genera una paradoja, ¿no? Se genera una paradoja que es, por una parte, las políticas de bienestar y el efecto que eso tienen, pero luego también el motor fundamental del bienestar, que tiene que ser el mercado laboral. Porque nuestro modelo social está fundamentado en que la gente consigue sus recursos económicos a través del mercado laboral y que las prestaciones económicas son la alternativa a una ausencia de conseguir los recursos económicos en el mercado laboral. Por lo tanto, esa dicotomía es importante y a tener en cuenta. No nos fijemos solamente en el tema de los sistemas de bienestar, sino fijémonos también en las estructuras de los mercados laborales, en la cualificación que necesita esas personas que llegaron a trabajos no cualificados, pero si estamos en un mercado laboral que nos está pidiendo mano de obra cualificada, habrá que cualificarles de alguna manera u de otra, porque si no aquí entra el tema de la discriminación, ¿no? O sea, que seguramente no habrá una discriminación directa, tal y como él ha comentado en su presentación, ¿no? Pero tenemos una discriminación estructural que genera la segmentación del mercado laboral, ¿no? Que hace que al final esa población solamente vaya a esos nichos laborales más precarios, en peores condiciones y demás, y que de facto tengan esa situación de precariedad. ¿Algún último comentario, pregunta, sugerencia? Sí. Hola, buenas tardes. Quería consultar si habrá sido objeto de análisis la inmigración cualificada. O sea, sé que hay un alto porcentaje de inmigración no cualificada, pero también la hay del otro tipo. Y en todo caso, si a nivel del Estado español se ha visto, partiendo de la última pregunta que hicieron,
si se ha visto dónde o en qué lugares o en qué regiones de España, en qué comunidades ha existido una mayor posibilidad de inserción laboral a esta población cualificada, inmigrante, ¿no? Que digamos que de repente ha tenido que, me atrevo a comentar que de repente ha tenido que más bien sumergirse o buscar posibilidades laborales en el sector servicios, o sea, lejos de su cualificación, o no sé. Gracias. Sí, hay datos en dos sitios distintos. Uno en la estadística de estructura salarial, que es cada 2 años, y ahí yo creo la última es de 2012. En teoría tenía que haber otra de 2014, pero todavía no ha salido. Y hay datos de cómo, pues efectivamente, la población migrante en muchas ocasiones está sobrecualificada para la ocupación que está realizando. Hay análisis descriptivos, pero sí que los hay, con la encuesta de estructura salarial. Y a nivel europeo, bueno, a nivel europeo no, a nivel OCDE, la SOPEMI tiene un estudio muy reciente, de 2013, que trata solamente sobre eso, sobre la capacidad de implementar mano de obra cualificada en los distintos países de la Unión Europea a futuro y cómo ha funcionado a pasado. Los datos los dan los que he visto yo a nivel agregado y son, pues también hablan de mucho de sobrecualificación, migrantes que están ocupando empleo que es inferior a su nivel de estudio, su nivel de preparación, y que están básicamente ocupando sectores secundarios, ocupaciones de formación secundaria cuando ellos tienen formación terciaria. ¿No? Eso es, hay un informe es de 2014. 2014 estaba en la presentación que he puesto antes, estaban los autores, es Lipstein y Lu. Bueno, pues está disponible en la red, es de SOPEMI del año pasado. Sí, en el estudio que nosotros hemos realizado sí están metidos porque no hemos diferenciado la población extranjera por nivel de cualificación, por lo tanto sí están introducidos. Es más, cuando hacíamos los cálculos, por ejemplo, del IRPF y analizábamos las estructuras salariales, ¿no? Y a cuánto establecíamos el cociente de cuánto había que imputar a cada uno en función de lo que ganaba, pues aparecía una parte muy importante de los ingresos que se genera a través de la población comunitaria que tiene ingresos altos, es decir, el ingeniero alemán que trabaja en el Parque Tecnológico de Zamudio, ¿no? Se nos olvida porque no son inmigrantes, son extranjeros, ¿no? Esa es la concepción que hay, ¿no? Pero son inmigrantes. Es decir, es un inmigrante cualificado. Es más, los gobiernos hacen políticas activas para atraer ese tipo de inmigración, que no es inmigración, que es talento. No, aquí empecemos con el eufemismo de las palabras. Es más, el gobierno vasco tiene un programa que se llama Ikerbasque, en el que la universidad también está metida, que es para atraer inmigración cualificada, ¿no? Respecto a esto, creo que hay que tener en cuenta, por una parte, el origen. Es decir, no es lo mismo la capacidad que tiene un inmigrante cualificado para acceder aquí al mercado laboral y colocarse, y tiene que ver con el origen. Es decir, si estamos hablando de un inmigrante cualificado que viene, entre comillas, de un país desarrollado, es decir, si te viene de Estados Unidos, de Japón, de Canadá, de Alemania, de Francia, Reino Unido, no va a tener seguramente muchos problemas para insertarse muy bien en nuestro mercado laboral, en un buen puesto de una empresa y demás. Pero si te llega un inmigrante cualificado de Ecuador, Colombia o El Salvador, pues ocurrirá lo que él acaba de comentar, ¿no? Es decir, tendrá un empleo menor que de su cualificación, pero en un estudio que realizamos con datos que realizó el Observatorio Ikuspegi con datos de la EPIE del 2010, analizamos justamente el tema de la discriminación laboral o la participación de la inmigración extranjera en el mercado laboral de Euskadi, y vimos un dato muy interesante, ¿no? Que justamente veíamos, uno de los resultados de esa investigación nos decía que sí existía sobrecualificación, pero justamente aquellos inmigrantes que tenían estudios terciarios,
¿no? O una licenciatura, un doctorado, un máster y demás, haciendo un análisis longitudinal en el tiempo, veíamos cómo ellos eran los que, al de 5 años, más o menos, podían dar el salto de un trabajo en un nicho laboral a un trabajo que no, a un tipo de trabajo que no se caracteriza por ser un nicho laboral. Es decir, un extranjero que es arquitecto y trabaja en una frutería, 5 años después podía estar trabajando en una oficina haciendo tareas administrativas o en un trabajo de cuello blanco. Sin embargo, veíamos cómo aquellos extranjeros que no tenían esa cualificación, es decir, que tenían un nivel de estudios secundarios, primarios y demás, no daban ese salto. Por lo tanto, es interesante, porque lo que nos venía a decir este estudio que realizamos fue que la cualificación, el capital humano del inmigrante, es importante sobre todo para esa movilidad social ascendente. Y se veía cómo aquellos inmigrantes cualificados tenían más capacidades para poder ascender en la estructura social, en la movilidad social, que tal y como ha comentado antes la viceconsejera, es, ¿no?, el tema del ascensor social. Bien, yo, sin más, como preguntabas por regiones, pues aquí en ese semáforo sinóptico, ahí se ve que precisamente el indicador que peores resultados da en casi todas las regiones es la sobrecualificación, como puedes ver, ¿no? Y no me voy a extender más para no alargar. Y no sé. Bueno, vamos a ir cerrando esta parte de la sesión, si os parece bien. Muchísimas gracias a todos los ponentes, muy interesante. Muchísimas gracias a vosotros, también vuestras preguntas muy interesantes y pertinentes. Y nada, cerramos hasta las 3:30, donde empezaremos con la mesa redonda en la que se expondrán algunas experiencias de emprendizaje que también será muy interesante. Es que ricasco, guztioi.